Buenas chicos, bienvenidos un día más a Premium FX y hoy vamos a hablar del sexto domingo de divisas, ya el sexto, y vamos a estar un poquito también comentando los movimientos que tuvimos la semana pasada y demás. Como vemos en el eurodólar, estuvimos comentando la rotura de esta línea de tendencia, la cual comentamos el retesteo para una posible continuación alcista. Como vimos, y además estuvimos comentando en Twitter y en Instagram, donde mantenemos al tanto las operaciones que tomamos y sobre noticias, etcétera, etcétera, comentamos cómo esta zona de soporte, que fueron los picos anteriores, donde ha sido testeado varias veces, no se mantuvo teniendo un intento de movimiento alcista para luego ya caer. Bien es cierto que tenemos esta zona, la cual es muy fuerte, donde vemos soporte, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, y donde encarcelamos al precio en una caja de rangueo porque estuvo durante mucho tiempo moviéndose de forma lateral. Hasta que después, por fin, el NFP sacó unas noticias peores para el dólar, debilitándolo y a consecuencia dándonos esta vela envolvente cerrando por encima de la caja de consolidación y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas, que prácticamente conllevan a un día y medio aproximadamente, exacto, un día y 20 horas, prácticamente 2 días. Como vemos además, disculpa, un segundo. Como vemos además en el nivel diario, tenemos un patrón bastante fuerte en el que tenemos la primera vela doji de indecisión seguida por una vela martillo, que bien es cierto que no cerramos en los altos, pero que nos indica la posible alza, movimiento a la alza. Entonces, a partir de ahí, a partir de esto, la forma en la que yo y recomendamos operar sería esperar a la volatilidad que puede entrar en la sesión londinense, por ejemplo, a una buena vela de H4 cerrando, reincorporándonos a la línea de tendencia y a partir de ahí entrar, tener unos stops bien protegidos, dependiendo de donde entréis y demás, y evidentemente yendo a el 27% del FIB. Como vemos, una operación muy simple, tercer toque de la línea de tendencia, primero, segundo, tercero, rotura falsa, false breakout de la línea de tendencia alcista, nos reincorporamos para ya seguir subiendo. A pesar de esto, chicos, tener mucho cuidado a la hora de operar esto, porque bien es cierto que es una zona muy conflictiva, donde hay mucha tensión de compras y ventas de toros y de osos. Entonces, cuando operéis esto, esperad a un buen cierre de H4 que nos indique ese movimiento alcista, porque pueden haber por aquí esta zona mucha manipulación y muchas entradas falsas. Entonces yo recomendaría esperar al H4, al cierre, para ya seguir con el movimiento alcista. Además de esto, en el caso en el que el movimiento alcista no se diese y viésemos alguna vela de martillo invertido, rechazos de esta zona, yo ahí ya esperaría a adentrarnos a la nueva tendencia, o sea, perdón, a la línea de tendencia exterior para poder valorar una compra. Entonces, esperar a que se nos acerquemos más a la línea de tendencia para ir en largo. En este caso, el largo, yo entonces cambiaría el FIB y pondría el FIB desde aquí abajo. Desde aquí abajo y evidentemente poniendo un objetivo un poco más alto. A pesar de esto, a nivel H4 y a nivel diario vemos perfectamente los cierres rechazando el 78%, el soporte para reincorporarlos a la línea de tendencia. Chicos, operad esto con mucho cuidado y intentamos buscar el largo. El GBP nos dio una semana muy lenta de rangueo y como vemos ya es la segunda vela que cierra con un cuerpo muy pequeño y además rechazando los altos. Intentamos subir y pum, para abajo otra vez. Como comentamos, esto iba a ser una zona muy importante a la hora de determinar el movimiento del precio y nuestro pronóstico era movimiento bajista. Así fue, tuvimos ese movimiento bajista a pesar de que fue un movimiento bajista muy lento.
como vimos, tuvimos nuestro máximo, este fue nuestro anterior mínimo, el cual rompimos nuestro anterior mínimo, ya indicándonos el movimiento bajista por debajo además de este nivel. Volvimos a subir a testear esta zona para luego tener mucho rangueo, como vemos, muchas velas de indecisión, por fin rompiendo, retesteando y dándonos ese movimiento bajista con fuerza que por fin esperábamos. Ahora estamos otra vez teniendo ese retesteo, esa corrección, para poder a lo mejor visitar otra vez esta zona de resistencia con nuestra LT dibujada a partir de unir estos puntos, para ya por fin tener ese movimiento bajista correctivo a esta línea de tendencia, a esta zona de soporte, para por fin darnos al alza y subir. Entonces yo seguiría esperando ese movimiento bajista, esa corrección, para luego subir. A pesar de esto, sí que pudimos aprovechar estos movimientos y nos dio unos buenos 187 pips más o menos, dependiendo de dónde entramos. Aquí es muy importante, evidentemente, tener mucha paciencia, entender cómo se mueve el precio y demás, para que no, al ver este tipo de velas, cerrar directamente, sino esperar a que cierre la vela, nos dé ese movimiento claro y etcétera, etcétera. El siguiente par que analizamos es el USD CAD. El USD CAD, como comentábamos, nos esperábamos el movimiento bajista, el movimiento alcista correctivo. Y así fue, como vemos, tenemos una vela alcista que, a pesar de ser al alza, cerró rechazando este nivel de resistencia y otra vez por debajo de la línea de tendencia. La verdad que esta operación la compartimos en Twitter, una operación muy simple, muy fácil. Encarcelamos el precio en esta caja de rangueo donde el precio estaba yendo de forma muy lateral y dibujamos esta línea de contratendencia bajista, donde se ve claramente el cierre de H4 por encima, que bien es cierto que fue a las 2 de la mañana, por lo tanto no me esperaba que ninguno estuviese despierto. Lo que hicimos fue esperar a ese retesteo, rotura, retesteo y entrada. Pum, entrada, la cual, como hemos comentado, indicamos en Twitter y en Instagram, para poner como el primer objetivo que tuvimos, el primer take profit, era este nivel. Era con el anterior, con ese punto de resistencia. Y el segundo take profit era visitando esta zona de nuevo en el 3.100. En el 3.100. 3.100. Como vemos, chicos, operación que se cumplió a la perfección. Teníamos un ratio de 4, o sea que muy bien. Directo al take profit, como vemos, muy exacto. Y lo que comentamos fue que esperábamos ese movimiento correctivo para luego seguir bajando. Como vemos, hemos respetado la línea de tendencia de forma múltiple. Y aquí, visitando la anterior resistencia, línea de tendencia y pum, bajón, rechazándolo. Entonces, a partir de aquí, me esperaría que sigamos con el movimiento bajista. Sigamos con el movimiento bajista hasta hacer un nuevo máximo. Nuevo máximo que cumpliríamos con el FIB, como vemos, y que además cuadra con una zona de mucha confluencia con resistencia, 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 soporte, soporte, algo que hemos comentado en el anterior domingo de divisas y que ya llevábamos explicando. Entonces, chicos, operación muy fácil la que cogimos, esperamos a la ruptura de la contralínea de tendencia y para arriba, y capitalizamos en unos muy buenos 130 pips, 130 pips que avisamos tanto aquí como en Twitter como en Instagram. Y segundo toque, tercer toque para otro máximo y movimiento bajista. Entonces, si habéis entrado, muy bien, enhorabuena. Si no habéis entrado, yo esperaría a algún tipo de patrón, otra vez, de rechazo que nos dé la línea de tendencia, que se consolide un poco y demás, y que pum, nos vuelva a dar esa entrada buena, a lo mejor esperando a la rotura de alguna línea de contratendencia, etcétera, que nos dé esa buena señal y entramos otra vez para el corto. Así que USD CAD corto. USD-Yen, la verdad es que ha sido una semana muy, muy agitada para este par. Y bien es cierto que se debe a todos los fundamentales con el conflicto que está habiendo entre Estados Unidos e Irán. Básicamente, conforme visitamos esta zona de soporte, la cual comentamos, el 108,
vimos que avisamos nosotros en el anterior domingo de divisas que lo ideal sería no vender aquí, sino esperar algún tipo de retesteo de un nivel para luego vender. Y así fue que tuvimos ese retesteo y bajamos. Pasa que intentamos bajar, pero como vemos, rechazamos esta zona cerrando todo otra vez y recogiendo por encima de ese soporte con una vela de martillo. Esto ya nos indicaba que nos estaba costando superar este soporte y que no conseguimos hacer un nuevo máximo. Por lo tanto, ya nuestra mentalidad debería ser un cambio al alza. Como vemos, Donald Trump tuvo un discurso en el cual estuvo hablando sobre toda la polémica de Irán, y que, como vemos, nos dio ese movimiento alcista súper fuerte. El discurso lo dio alrededor de las 4 y así fue. Como vemos, la vela de las 4 alcista con mucha fuerza. Así que, y lo avisamos por Twitter también, de que tenemos que tener cuidado mucho cuando operemos este tipo de pares, donde el yen, que es un par muy, muy afectado por la estabilidad política y económica en el mundo, y sobre todo con el dólar estadounidense, que era afectado directamente por lo que diga Donald Trump. Entonces, como vimos, tuvimos esa recogida total conforme Donald Trump pues dio un poco de luz a lo que está pasando en la situación con Irán y relajó las tensiones. Entonces tuvimos ese movimiento alcista muy fuerte. Ahora estamos visitando este nivel de resistencia por tercera vez. Y como vemos a nivel semanal, una vela envolvente muy fuerte. Entonces yo sinceramente, chicos, esperaría a que todo este ruido se filtrase, se fuese todo mucho más claro. Porque bien es cierto que si vais a operar tenéis que tener unos stops bien protegidos, tenéis que tener todo claro de que en cualquier momento pueda haber alguna noticia fundamental con el tema de Irán, con el tema de el pacto con China, el trade deal y demás, que pueden directamente afectar a los movimientos del mercado. Entonces, yo con el dólar yen sí que esperaría a que se aclarase todo y ya a partir de ahí lo seguiría operando. A pesar de eso, en los técnicos vemos el tercer rechazo de la resistencia, entonces yo buscaría los movimientos en largos si tenemos esa rotura y retesteo, y si esperaría a una consolidación en esta resistencia como la tuvimos anteriormente, y en el rechazo o en la rotura de alguna estructura ya buscaría el corto. Entonces va a depender de cómo se mueva el precio, porque como hemos visto hemos tenido un movimiento impulsivo bestial. Entonces a partir de aquí ya determinar si rompemos y retesteamos, buscar los largos. Si formamos estructuras y las rompemos hacia abajo, pues buscar los cortos. A pesar de eso, chicos, id con mucha calma con este par y con mucho cuidado a la hora de operarlo. Por último, el oro. El oro, la verdad que se movió exactamente como lo comentamos. Dijimos que esperaríamos en la rotura de este nivel, el retesteo, para buscar este nivel psicológico. Y así fue. Tuvimos la rotura, el retesteo y el movimiento alcista, dándonos unos buenos, pues eso, 4-4-7-4. Muchos puntos en pips, una operación que hubiese sido muy buena si lo hubiésemos tomado y que avisamos en el domingo de divisas. A pesar de eso, el cierre semanal, como vemos, fue un grandísimo rechazo de este nivel, bajando incluso otra vez a los anteriores, casi al cierre semanal del pasado. Entonces yo a partir de aquí tendría mucho cuidado también, porque el oro evidentemente está afectado por todo el tema político también de Irán y demás, pero bien es cierto que si miramos en el nivel diario tenemos esta vela envolvente comiéndose el día anterior y rechazando esta zona. A pesar de eso, el semanal nos da nos cuenta algo distinto, y además en el H4 también. El semanal vimos el rechazo de esta zona, que además en nivel de H4 lo vemos muy claro. Vemos cómo tuvimos máximo, mínimo, creamos el nuevo máximo, pero rompimos por debajo del mínimo. Es decir, hemos roto la estructura y el patrón alcista. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo el nivel semanal nos está diciendo que esto ya no es sostenible, vamos a necesitar algún tipo de corrección bajista,
Y además a nivel H4 nos está diciendo, mira, hemos roto el anterior soporte, así que bien es cierto que podríamos ahora hacer un nuevo máximo, pero lo que nos está contando el precio es que vamos a empezar ahora a bajar, hemos roto la estructura. Entonces yo lo que tengo dibujado aquí, vamos a quitar este nivel, lo que tengo dibujado aquí es un posible patrón de hombro, cabeza, hombro. Entonces, como vamos a proceder, es intentar esperar a que el precio se acerque a esta zona, esperar algún tipo de rangueo que se crea una estructura como hemos visto aquí, y a la rotura de esas estructuras, buscar el corto. Entonces, esperaría que el precio se acercase a estas zonas, como hemos dicho, a esta zona de resistencia, buscar la creación de estructuras, rotura y buscar el corto. ¿Y hacia dónde buscaría yo el corto? Pues eso es muy fácil. Dibujamos nuestro FIB, lo dibujamos y mirad, chicos, confluencia perfecta. ¿A qué la confluencia? A este nivel semanal de soporte que hemos comentado y que tiene todo el sentido del mundo que el precio tenga ya su corrección, porque hemos tenido unos movimientos muy altos, con mucha fuerza alcista, y esperamos el retesteo. Entonces buscaríamos los cortos a esta zona para seguir bajando hasta el 27, que es también un nivel de soporte. A pesar de eso, chicos, como os he comentado con el dólar yen, esperar a que el precio se confirme y buscar y tener unos stops muy bien definidos y demás, porque en cualquier momento puede salir una noticia fundamental que nos pueda hacer disparar el precio hacia una dirección u otra. Entonces, chicos, nuestro pronóstico en general, entonces, eurodólar alcista, a menos de que hagamos rechazos, que entonces buscaríamos el toque en esta línea de tendencia de fuera. La libra yen corto, seguimos con un pronóstico corto hasta acercarnos a la línea de tendencia. USD CAD corto también, buscamos crear ese nuevo máximo, a menos, claro, de que rompamos la línea de tendencia, nos apoyemos en ella y subamos, pero el pronóstico es corto. USD Yen, la verdad que yo me esperaría a ver cómo se vaya moviendo el precio, pero en principio lo que nos está dando es un claro patrón de triple techo con el tercer rechazo aquí para seguir bajando. Entonces, ahora mismo estamos teniendo un rangueo bastante fuerte, como vemos aquí, rangueo. A pesar de eso, vamos a esperar a que nos diga, a que el precio nos indique su movimiento. Y por último, el oro tenemos ese movimiento en corto que buscamos, en corto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente domingo de divisas.